Y no te olvides darle un fuerte like, suscribirte y activar la campanita para que te avise cuando subo un video. ¡Comencemos! Muchos nos hemos preguntado, ¿quién es Leviatán? Vemos que la Biblia es clara y vemos que aquí en Job capítulo 41 habla claramente que es un dragón. Pero, ¿qué es un dragón? Ahora, no hay nada comprobado que se ha encontrado un fósil de un dragón. Pero, ¿qué es un dragón que tanto la Biblia menciona y que lo relaciona con Satanás? Ahora, un dragón es un reptil con patas y con alas. Eso es lo que es un dragón. Entonces, aparentemente Satanás pierde su forma y se convierte en un monstruo y se relaciona con un dragón. Veamos qué nos dice en Job, capítulo 41, versículos del 18 al 21. Veamos qué nos dice. Cuando estornuda, lanza destello de luz. Sus ojos son como el rojo del amanecer. De su boca saltan relámpagos y destellan llamas de fuego. Humo sale de sus narices como el vapor de una olla calentada al fuego hecho de juncos. Su aliento podría encender el carbón, porque de su boca salen llamaradas. Veamos también en el versículo 33 y versículo 34. Y dice, en la tierra es sin igual, ninguna otra criatura es tan intrépida. De todas las criaturas es la más orgullosa y la más soberbia, y es el rey de las bestias. Vemos que en el versículo 34 dice, es el rey sobre todos los soberbios y los orgullosos. Y sabemos que el único que corona la soberbia del universo es Satanás. Ahora veamos cómo lo describen a Leviatán en la Biblia. Primero veamos qué nos dice en Salmos, capítulo 74, versículo 14. Y dice, aplastaste las cabezas de Leviatán, oh monstruo marino, y dejaste que se lo comieran los animales del desierto. También veamos qué nos dice en Génesis, capítulo 3, versículo 15. Y dice, Dios le habla a la serpiente, y pondré enemistad, o sea, rivalidad entre ti y la mujer, y entre su simiente suya. La palabra simiente es una semilla que luego brota y nace. En este caso, nacerá de la mujer. Y su simiente, o sea, el que nacerá de la mujer, te herirá. O sea, te golpeará en la cabeza. Y tú le golpearás o le herirás el talón. ¿De quién estamos hablando? Por supuesto, del Señor Jesús. Y en Job, capítulo 41, versículo 1 dice, ¿puedes capturar al Leviatán con un anzuelo o poner un lazo alrededor de su quijada? Y por último, tenemos en Salmos, capítulo 104, versículo 26, y dice, miren los barcos que pasan navegando y al Leviatán, al cual hiciste para que juegue en el mar. Vemos que se describe al Leviatán como un animal salvaje y feroz, indomable, de boca inmensa y formidables dientes. Su cuerpo está cubierto de escamas unidas como si formaran una malla cubierta encima de otra. Y Dios pregunta si el gran Leviatán puede capturarse con un anzuelo o si no, su boca pueden sujetarla con una cuerda atada. Vemos que Dios hace ver y recalca o insiste ver la debilidad humana en comparación con el poder del Creador que es Dios. La palabra hebrea Leviatán aparece 6 veces en la Biblia. En 4 ocasiones
la encontramos al comienzo, que leímos, y las otras dos están en Isaías. Veamos qué nos dice en Isaías, capítulo 27, versículo 1. Y dice: en aquel día el Señor tomará su espada veloz y terrible para castigar al Leviatán, la serpiente que se mueve con gran rapidez, la serpiente que se retuerce y se enrolla. Él matará al dragón del mar. Y en Isaías 51:9 dice: despierta, oh Señor, despierta, vístete de fuerza, mueve tu poderoso brazo derecho, levántate como en los días de antaño, cuando mataste a Egipto, al dragón del Nilo. Vemos que dice cuando mataste a Egipto, al dragón del Nilo, o al monstruo marino. ¿A quién se está refiriendo? Lógicamente al faraón Ramsés de Egipto. Para Dios, él era solo un monstruo marino, nada más. Y la palabra monstruo marino estaba relacionado con Satanás. El nombre Rahab significa orgullo, y desde el jardín de Edén, el dragón o la serpiente ha sido asociado con Satanás. Y esto es lo que habla el profeta Isaías en términos poéticos de la victoria de Dios sobre Satanás. Porque con cada enemigo derrotado y con cada obstáculo que es quitado, volverán los redimidos al Señor. Esta es otra promesa que tiene tanto un cumplimiento cercano como lejano. Y es por eso que Dios mata a este faraón, que es un monstruo pequeño, insignificante para él, ahogándolos en el río Nilo, a él y a todo su ejército, y haciéndole ver al pueblo de Dios su poder infinito hacia los que lo persiguen. Porque si nos damos cuenta, el faraón era una marioneta del propio Satanás. Es por eso que Dios lo consideraba un monstruo marino o dragón del Nilo. Y en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice: este gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Para serpiente en el Antiguo Testamento se escribe Nahash y en español se traduce como áspid, que es una culebra venenosa propia de Egipto. En conclusión, en el Antiguo Testamento significa culebra, serpiente o víbora. Es la palabra que se utiliza para referirse a la serpiente que engañó a Eva. Por otra parte, la palabra tanin en hebreo significa dragón o chacales o monstruo marino o de la tierra. Veamos qué nos dice en Salmos, capítulo 91, versículo 13. Y dice: pisotearás leones y cobras, oh áspid, aplastarás feroces leones y serpientes, oh dragón, bajo tus pies. Y en Isaías, capítulo 51, versículo 9, dice: despierta, oh Señor, despierta, vístete de fuerza, mueve tu poderoso brazo derecho, levántate como en los días de antaño, cuando mataste a Egipto, al dragón del Nilo. Y en Isaías capítulo 27, versículo 1 dice: en aquel día el Señor tomará su espada veloz y terrible para castigar a Leviatán, la serpiente que se mueve con gran rapidez, la serpiente que se retuerce y se enrolla. Él matará al dragón del mar. Y en Jeremías capítulo 51, versículo 34 dice: Nabucodonosor, rey de Babilonia, nos devoró,
nos aplastó y nos dejó sin fuerzas. Nos tragó como un gran monstruo o nos tragó como dragón y llenó su barriga con nuestras riquezas, nos echó de nuestro propio país. Y en Ezequiel capítulo 29, versículo 3 dice: Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Yo soy tu enemigo, oh Faraón, rey de Egipto, monstruo enorme, o como el gran dragón, que acechas en las corrientes del Nilo, pues has dicho, el Nilo es mío, lo hice para mí. Y en Ezequiel capítulo 32, versículo 2 dice: Hijo de hombre, lamentate por el Faraón, rey de Egipto, y dale este mensaje. Te crees un león joven y fuerte entre las naciones, pero en realidad solo eres un monstruo marino, o como el dragón de los mares, que se retuerce en sus propios ríos y revuelve el lodo con las patas. Y en Nehemías capítulo 2, versículo 13 dice: Salí por la puerta del valle cuando ya había oscurecido, y pasé por el pozo del chacal, o la fuente del dragón o de la serpiente, hacia la puerta del estiércol, para inspeccionar las murallas caídas y las puertas quemadas. 6 de estas veces hace ver a un poder opuesto o en contra a Dios, a veces representado por Egipto o Babilonia. Además, si nos damos cuenta, la palabra dragón está asociado al mar o los ríos. El término dragón en el Nuevo Testamento solo se encuentra en Apocalipsis y está relacionado con Satanás. Veamos qué nos dice en Apocalipsis, capítulo 12, versículos 3 y 4. Y dice: Luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo. Vi un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo y las arrojó a la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró adelante de ella, listo para devorar al bebé en cuanto naciera. Veamos también qué nos dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y dice: Este gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. También veamos qué nos dice en Apocalipsis, capítulo 12, versículo del 16 al 17. Y dice: Pero entonces la tierra ayudó a la mujer y abrió la boca y tragó el río que brotaba de la boca del dragón. Así que el dragón se enfureció contra la mujer y le declaró la guerra al resto de sus hijos, a todos los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en su testimonio de Jesús. Y en Apocalipsis capítulo 13, versículo 2 dice: Esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía las patas de oso y la boca de un león. Y el dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad. También veamos qué nos dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Y dice: Adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia, y también adoraron a la bestia. ¿Quién es más grande que la bestia?, exclamaban. También veamos qué nos dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Y dice: Luego vi otra bestia. Esta salía de la tierra, tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba con la voz de un dragón. Veamos también en Apocalipsis capítulo 16, versículo 13. Y dice: Y vi que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta saltaban 3 espíritus malignos que parecían ranas. Y en Apocalipsis capítulo 20, versículo 2 dice: Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua, quien es el diablo, Satanás,
y lo encadenó por 1000 años. En la versión griega del Antiguo Testamento se escribe majaira para referirse a espada. ¿Y qué nos dice en Isaías, capítulo 27, versículo 1? Vemos que Dios usará este elemento para matar a Leviatán. Juan también lo usa esta palabra majaira como un elemento que herirá a la bestia marina de Apocalipsis capítulo 13, versículo 14. Ahora vemos que la traducción griega de Isaías para dragón y espada son las mismas palabras en griego que vemos en Apocalipsis, aunque la palabra mar, que es talasha, no aparece en la versión griega de Isaías. Pero eso no debe ser un problema para nosotros, ya que en la Biblia se sobreentiende que el dragón es un animal acuático, como lo dice en Apocalipsis, capítulo 12, versículos 15 y 16. Veamos qué dice. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Y también lo vemos en Ezequiel, capítulo 32, versículo 2. Y dice, Hijo de hombre, lamentate por el faraón rey de Egipto y dale este mensaje. Te crees un león joven y fuerte entre las naciones, pero en realidad solo eres un monstruo marino o como el dragón de los mares, que se retuerce en sus propios ríos y revuelve el lodo con las patas. Vemos que Leviatán no solo tiene un parecido con la bestia marina de Apocalipsis 13, sino también comparte semejanzas con el dragón de Apocalipsis 12. Este último no es una sorpresa si consideramos que ambos pasajes de Apocalipsis 12, versículos 17 y 13 y 14 se basan en Isaías, en el capítulo 27, versículo 1, y que además ambos personajes, dragón y bestia marina, están íntimamente conectados. En otras palabras, así como Isaías, capítulo 27, versículo 1, resalta la derrota de Leviatán y la liberación del pueblo de Israel por parte de Dios, en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 13, presentan la derrota del dragón, la bestia marina y la liberación del pueblo de Dios. Y como hemos visto, Dios lo llama en Job a Leviatán, es rey sobre todos los soberbios. Y sabemos que el único que corona la soberbia del universo es Satanás.